El sol de media tarde caía sobre la ciudad cuando ocurrió algo que nadie en el restaurante, Luz Marina, jamás olvidaría. Fue el tipo de momento que divide la vida en un antes y un después. Porque aquel día, mientras las mesas se llenaban de risas y cubiertos, 4 hombres entraron y desataron una violencia fría, calculada, como si la tragedia estuviera escrita en sus sombras. En cuestión de segundos, la figura de un hombre corpulento, elegante, dueño de un imperio que todos conocían, se desplomó contra el suelo mientras su vida parecía escaparse de sus manos. Y fue entonces, contra toda lógica, contra todo pronóstico, que un camarero agotado, subpagado y padre soltero se lanzó hacia ellos, y lo cambió todo para siempre. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que incluso un desconocido puede convertirse en un héroe, te invito a darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal, Padres que dejan huella. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta lleguen al mundo. A esa hora, el restaurante estaba lleno debido al almuerzo ejecutivo. Entre los clientes habituales había un hombre que intentaba pasar desapercibido, pero su porte no se lo permitía. Se llamaba Aurelio Montez, CEO multimillonario de la corporación tecnológica Ecliptor Global, conocido por su carácter duro, su frialdad en los negocios y su incapacidad para sonreír en las fotos. Ese día había decidido comer solo, sin guardaespaldas, intentando escapar por un instante del mundo de cristal y acero que lo rodeaba. Nadie sabía que era precisamente esa vulnerabilidad temporal lo que lo había puesto en la mira de quienes entrarían minutos después. Pero lo realmente curioso no era Aurelio, sino quien lo atendía, Mateo Arriaga, un hombre de 36 años, delgado, ojeroso, pero con una mirada tan cálida que los clientes siempre pedían su mesa. Mateo era padre soltero de una niña de 7 años llamada Naira, quien lo esperaba todos los días después de la escuela en el pequeño departamento donde vivían. Él nunca se quejaba, pero la vida había sido dura desde que la madre de Naira los había abandonado. Para Mateo, cada propina significaba un cuaderno, una merienda, o una factura pagada con un día menos de angustia. Aquel mediodía, mientras servía un plato de pasta a Aurelio, Mateo pensaba en cómo reunir el dinero para comprarle a su hija un par de zapatos nuevos para la presentación escolar del día siguiente. No imaginaba que la vida estaba a punto de ponerlo frente a una decisión que iba mucho más allá de cualquier preocupación cotidiana. Los 4 hombres entraron sin llamar la atención al principio. Vestían ropa común, pero algo en sus movimientos era inquietante, como un temblor invisible en el aire. Mateo fue el primero en notarlo. No sabía si era instinto, cansancio o simple intuición de padre, pero su pecho se apretó con una alarma silenciosa. Los hombres no pidieron mesa. No saludaron. No miraron a nadie. Caminaban directo hacia Aurelio. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Uno de ellos sacó un arma. Otro empujó a Aurelio contra el piso. El tercero bloqueó la puerta. El cuarto gritó que nadie se moviera. Los clientes quedaron paralizados entre el terror y la incredulidad. La vida, de pronto, se volvió frágil como un vaso a punto de caer. Aurelio, aturdido, intentó incorporarse, pero el primer golpe lo dejó sangrando. Los atacantes hablaban entre ellos, insultándolo, acusándolo de decisiones empresariales que habían dejado sin empleo a cientos de personas. Parecía una venganza personal, una furia acumulada durante años. El silencio del restaurante se rompía únicamente con las amenazas y los sollozos. Mateo temblaba detrás de la barra, con una bandeja todavía en la mano. Pudo haberse quedado allí, pudo haber fingido no ver nada, pudo haber dejado que las cosas siguieran su curso. Tenía una hija esperándolo, tenía razones de sobra para protegerse, pero algo dentro de él no le permitió dar un paso atrás. Quizá fue porque conocía el dolor. Quizá porque sabía que la vida podía destruirse en un instante. O quizá porque, a diferencia de muchos, él nunca había perdido la capacidad de sentir compasión por otro ser humano, incluso si ese humano era un multimillonario distante. Sin pensarlo, dejó la bandeja en el suelo y avanzó. Sus piernas eran pilares de miedo, pero seguían moviéndose. Nadie se dio cuenta hasta que ya estaba encima del primer atacante. Lo golpeó con una fuerza que no sabía que tenía, arrebatándole el arma y lanzándola lejos. Un caos inmediato estalló. Mateo gritó a los clientes que salieran mientras forcejeaba con otro hombre. Las sillas volaron. Los vasos estallaron contra el suelo.
Aurelio, herido, intentaba levantarse, sorprendido de que aquel camarero flaco estuviera arriesgando su vida por él. El tercer atacante intentó agarrar a Mateo por la espalda, pero este logró zafarse empujándolo contra la barra. El cuarto hombre sacó un cuchillo, directo hacia Aurelio, pero Mateo se interpuso sin pensarlo. Recibió un corte en el brazo mientras trataba de desarmarlo. Aún así, continuó, luchando con una determinación que no parecía humana. Era la rabia acumulada de años de injusticia, el amor por su hija, la necesidad de hacer lo correcto cuando nadie más podía. Finalmente, cuando uno de los clientes logró llamar a la policía y las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, los atacantes comprendieron que su plan había fracasado. Intentaron huir, pero Mateo, sangrando y exhausto, logró retener a dos de ellos hasta que los oficiales irrumpieron en el restaurante y los arrestaron. El silencio que siguió fue cortante. Los clientes comenzaron a llorar, a abrazarse, a agradecer. Aurelio, todavía en shock, miró fijamente a Mateo, como si no pudiera comprender que un desconocido acababa de salvarle la vida. El camarero, respirando con dificultad, se apoyó en una mesa mientras el dolor del corte comenzaba a hacerse insoportable. Aún así, cuando los paramédicos se acercaron, él solo preguntó por una cosa, si podía volver a casa temprano para ver a su hija. Esa frase, sencilla y rota, fue lo que terminó de quebrar algo dentro de Aurelio. En los días siguientes, la noticia se volvió viral. Los titulares hablaban del CEO salvado por un camarero heroico. Las cámaras perseguían a Mateo. Las entrevistas llovían, pero él no quería fama, solo quería regresar a su rutina, a su hija, a su vida sencilla. Sin embargo, Aurelio no podía olvidarlo. En su mundo, la lealtad y el valor eran raros, casi inexistentes. Lo que Mateo había hecho no había sido por dinero, ni por reconocimiento. Había sido por humanidad. Una semana después, Aurelio se presentó en el pequeño departamento de Mateo. Llevaba un vendaje en la ceja, pero sus ojos tenían una suavidad que nunca antes había mostrado. Mateo lo recibió sorprendido, con Naira escondida tímidamente detrás de su pierna. Aurelio se agachó para verla, sonrió de una manera torpe, como quien está aprendiendo a hacerlo por primera vez, y le entregó una caja envuelta en papel azul. Adentro había un par de zapatos nuevos, exactamente los que ella había soñado para su presentación. Pero no fue solo eso. Aurelio le ofreció a Mateo un puesto en su empresa, no como camarero, sino como coordinador de desarrollo social, encargado de proyectos comunitarios, con un salario digno, seguro médico, horarios flexibles y un lugar donde su hija estaría siempre protegida. Mateo no podía hablar, las lágrimas le caían sin permiso. La vida, que tantas veces lo había golpeado, de pronto le estaba devolviendo un poco de luz. Con los meses, su relación se fortaleció. Aurelio visitaba a Naira, la ayudaba con tareas, la llevaba al parque. Se convirtió, sin planearlo, en una especie de mentor para Mateo y una figura casi paterna para la niña. Mateo aprendió a confiar de nuevo. Aurelio aprendió a sentir, y juntos, sin buscarlo, comenzaron una amistad que sanó heridas que ninguno había confesado tener. La historia se convirtió en un ejemplo de cómo un acto de valentía puede cambiar no solo una vida, sino dos, o tres. Las personas que vieron aquel vídeo viral decían que no solo contaba una hazaña, sino el milagro oculto en las decisiones pequeñas, la de no mirar hacia otro lado cuando alguien nos necesita. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal, Padres que dejan huella. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que celebran el valor, la bondad y el amor. Un año después, en un evento de la empresa Ecliptor Global, con cientos de empleados aplaudiendo, Aurelio subió al escenario y presentó a Mateo como el hombre que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en actos de humanidad. Mateo subió nervioso, con su hija tomada de la mano. Naira, orgullosa, agitaba la mano a la multitud, sin entender del todo que su padre había cambiado el destino de una familia entera, y quizá, también, el de una corporación completa. Antes de terminar, si estás leyendo esto, quiero pedirte algo especial, escribe en los comentarios, la bondad aún existe, para que el mundo lo vea. Mateo sonrió desde el escenario, recordando aquel día caótico en el restaurante, cuando su vida era una suma de carencias y sueños rotos.
Ese día había actuado por instinto, sin imaginar que estaba abriendo la puerta a un futuro luminoso. A veces, la vida solo necesita un gesto, un paso adelante, una decisión impulsada por el corazón para transformarlo todo. Y así, entre aplausos, miradas emocionadas y un aire cálido que parecía envolverlo todo, la historia del camarero padre soltero que salvó a un multimillonario se convirtió en un recordatorio eterno. Los héroes no siempre llevan capa, a veces llevan un delantal, una sonrisa cansada y un amor inmenso por alguien que los espera en casa.